El amor nos inspira, nos dibuja una sonrisa en el rostro, y nos hace pensar. El corazón quiere querer, y quiere ser querido. El amor es la asignatura esencial en la vida del ser humano. ¿Dónde aprenderla? Se aprende en la forma en que nos relacionamos y tratamos a los demás. Amigo mío, no es posible aprender el amor, solo reflexionando. El amor crece y nos enseña, al aplicarlo con bondad y respeto hacia todos. Es importante destacar que el amor no es perfecto, y también implica momentos difíciles y desafiantes. Sin embargo, es en esos momentos, donde el amor verdadero se muestra en su máximo esplendor, ya que es capaz de perdonar, comprender y buscar soluciones, para seguir adelante. El amor es capaz de disminuir el miedo y la ira en el ser humano. Hay una fuerza extremadamente poderosa, que la ciencia aún no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todos los demás, y está incluso detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, y aún no ha sido identificado por nosotros. Esa fuerza universal es el amor. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos olvidado durante demasiado tiempo, tal vez, porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo, que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo, y cada ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende, y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. La práctica del amor tiene el poder de redefinir la forma en que experimentamos la vida, recordándonos que, más allá de nuestras diferencias, compartimos una esencia común. Al amar y ser amados, cada uno de nosotros es capaz de encontrar en su interior una fuente de paz, alegría y fortaleza que contribuye al bienestar de todos. Cuando pones el corazón en algo pequeño, pasa a convertirse en algo grande y maravilloso. Cuando decidimos cuidar el corazón, cuando apostamos por una relación, cuando elegimos arriesgar y querer a alguien y demostrárselo y dejarnos querer, nuestra vida cambia por completo. El impacto curativo del amor es un tema que ha intrigado a científicos, filósofos y líderes espirituales durante siglos. Al hablar del amor como una fuerza sanadora, se hace referencia a su capacidad para transformar el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas. Este impacto curativo se refleja en diferentes niveles. El amor, especialmente el amor profundo y genuino, libera oxitocina y dopamina en el cuerpo, dos neurotransmisores vinculados con la reducción del estrés, la disminución de la presión arterial y la mejora de la respuesta inmune. Las personas que experimentan relaciones amorosas estables y satisfactorias tienden a tener menor incidencia de enfermedades cardíacas y una mayor longevidad.
Incluso el simple acto de abrazar o estar en contacto con alguien que amamos puede aliviar el dolor físico y mejorar el bienestar general. El amor no es solo un sentimiento, sino un acto de voluntad. El amor ofrece un fuerte apoyo emocional que ayuda a las personas a enfrentar situaciones difíciles. Las relaciones afectivas, ya sea con la pareja, la familia o los amigos, pueden servir como ancla en tiempos de adversidad, ayudando a reducir los síntomas de depresión y ansiedad. El amor también nos permite experimentar el valor del perdón y la empatía, dos actitudes que promueven la sanación emocional. Con el apoyo emocional adecuado, es posible superar las heridas más profundas y desarrollar una mayor capacidad de resiliencia. Un abrazo bien dado puede bajar un pico de cortisol en un momento complicado. Una mirada de confianza puede impulsar de modo decisivo a alguien a superar un reto difícil. Y unas palabras de ánimo pueden romper la sensación de aislamiento. El amor y el afecto también están vinculados con una mejor salud mental. El amor y la conexión con otros reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y ayudan a regular los estados de ánimo. Las personas que tienen vínculos amorosos sólidos tienden a desarrollar un sentido de identidad más fuerte y experimentan mayor autoestima. Además, el amor puede contribuir a desarrollar una mentalidad más optimista y esperanzadora frente a la vida. Algo esencial para la salud mental. El sentimiento del amor es complejo de explicar, ya que va más allá de las palabras y se vive de forma única en cada persona. El amor es un cúmulo de emociones intensas y positivas que nos hace sentir vivos y conectados con alguien o algo. Es una fuerza poderosa que nos impulsa a cuidar, proteger y dar lo mejor de nosotros mismos. El amor se manifiesta de diferentes formas. El amor romántico, que surge entre dos personas y se caracteriza por la atracción física, la pasión y el deseo de compartir la vida juntos. El amor filial, que es el amor que se tiene hacia los padres, hijos o hermanos, y se basa en el afecto, el cuidado y el apoyo incondicional. El amor fraternal, que surge entre amigos y se caracteriza por la lealtad, la confianza y el compañerismo. Y el amor hacia uno mismo, que es la aceptación, el autoconocimiento y el autocuidado. El amor es un sentimiento que se cultiva, se alimenta y se fortalece con el tiempo. Se construye a través de acciones diarias, como la comunicación, el respeto, la empatía y la atención hacia el otro. También requiere de la disposición de ambos para superar obstáculos, resolver conflictos y crecer juntos como pareja o como individuos. Las relaciones basadas en amor verdadero nos desafía a ser más compasivos, a mejorar la empatía y a abandonar el egoísmo. Amar también significa aceptar a los demás con sus fortalezas y defectos, lo cual nos ayuda a practicar la aceptación y el desapego. Este tipo de amor, que es incondicional y libre de expectativas, permite que cada persona se sienta plenamente aceptada, lo que, a su vez, permite la autoaceptación. No podemos olvidar el poder sanador del amor propio. Aprender a amarnos profundamente nos permite liberarnos de las autocríticas, aceptarnos en nuestras fortalezas y limitaciones y cuidar de nuestra salud emocional y física. El amor propio es el primer paso hacia la sanación, porque nos permite reconocer nuestras necesidades, establecer límites saludables y, en última instancia, crear una vida que esté en sintonía con nuestros valores y bienestar. El amor propio, uno de los aspectos más transformadores del amor, es un proceso continuo que permite a cada persona aprender a aceptarse, respetarse y cuidar de sí misma con amabilidad. Amar a otros suele ser natural para muchos,
pero practicar el amor propio es un viaje que requiere paciencia y el compromiso. Sentir el amor de las personas que amamos es el fuego que alimenta a nuestra vida. La neurociencia ha comenzado a explorar cómo el amor cambia el cerebro, observando que las áreas relacionadas con el dolor físico y emocional son las primeras en beneficiar de este sentimiento. En términos de efectos neuroquímicos, el amor promueve la producción de serotonina, dopamina y endorfinas, todas asociadas con la felicidad y el bienestar. El amor, en todas sus formas, puede ser un potente recurso para sanar el cuerpo y el alma. A través del amor, encontramos la fortaleza para enfrentar enfermedades, superar desafíos emocionales y redescubrir un propósito de vida. Tanto en nuestras relaciones como en el proceso de amarnos a nosotros mismos. El amor también fomenta la práctica del perdón, un componente esencial de la sanación emocional. Perdonar no implica justificar actos dañinos, sino liberarse de los resentimientos que nos atan al dolor. Cuando amamos, nos abrimos a comprender las motivaciones y limitaciones de los demás, permitiéndonos dejar ir la carga del rencor. Este proceso de liberación alivia el sufrimiento interno y abre espacio para la paz y el crecimiento personal. El amor puede ser una fuerza poderosa en el proceso de superación de traumas. Cuando una persona recibe apoyo afectivo y amor incondicional, puede superar situaciones traumáticas con mayor facilidad, ya que el amor y la seguridad emocional permiten que el cerebro procese experiencias difíciles, sin sentir que debe enfrentar el mundo en soledad. El amor también puede ser una fuente de sentido en la vida, dándole a la existencia una dirección y un propósito. Las relaciones amorosas pueden hacer que las personas se sientan conectadas a algo más grande que ellas mismas, ya sea a una familia, una comunidad o una causa. Este sentido de pertenencia y propósito impulsa a las personas a adoptar actitudes de cuidado, generosidad y compasión, aumentando así el bienestar general y ayudando a superar la sensación de vacío o alienación. El amor incondicional es un amor libre de expectativas o condiciones, es particularmente sanador, porque no requiere de la otra persona nada en retorno. En lugar de buscar la perfección en los demás, el amor incondicional abraza las imperfecciones, ayudando a construir relaciones sólidas y auténticas. Este tipo de amor fortalece la autoestima y el respeto mutuo, porque cada persona se siente aceptada por quien es, sin juicios ni presiones. La práctica del amor incondicional nos invita a liberar cualquier expectativa y simplemente vivir en el presente, lo cual fomenta la paz mental y una profunda satisfacción emocional. Practicar la compasión y el amor hacia uno mismo y hacia los demás no solo fortalece el bienestar individual, sino que también contribuye a construir una sociedad más armoniosa y empática. Finalmente, el amor actúa como un catalizador en el viaje de autotransformación. Amar no solo implica dar. También nos invita a conocernos a fondo, a reconocer nuestras propias limitaciones y a trabajar en aquellas áreas que nos acercan a una mejor versión de nosotros mismos. Nos desafía a trascender el egoísmo, a ser más honestos y compasivos y a encontrar significado en el acto de cuidar a otros. El amor impulsa a cada ser humano a abrirse al mundo con empatía y coraje, creando una profunda paz interior y una realización espiritual que enriquece la vida. El amor es un recurso poderoso, capaz de sanar el cuerpo, la mente y el alma. En cada acto de amor, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás, encontramos un camino hacia la sanación, la paz y la armonía. Practicar el amor desde el entendimiento y la compasión nos permite construir una vida más plena y conectada, recordándonos que
El amor es la cura, el poder para sanar el mundo. En el corazón de cada acto de amor se encuentra la semilla de la sanación y la transformación. Cuando cada persona practica el amor hacia sí misma, hacia los demás y hacia el mundo, no solo eleva su propio bienestar, sino que también contribuye a un mundo más pacífico y compasivo. El amor es una fuerza que une, que sana, que fortalece y que tiene el poder de crear comunidades que prosperan en armonía. Como dijo la Madre Teresa, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí, podemos hacer cosas pequeñas, con un gran amor. El amor crea un puente que nos permite superar las barreras individuales y conectarnos de forma auténtica con los demás. Nos invita a ver a los demás en su humanidad compartida, con sus propias luchas, fortalezas y debilidades. Esta conexión auténtica, basada en la empatía y el entendimiento, facilita relaciones más profundas y significativas que nos enriquecen mutuamente. En el amor no solo buscamos la felicidad propia, sino, también, el bienestar de quienes nos rodean, creando un ciclo de recepción. La forma de expresar el amor, mediante palabras, puede variar de una persona a otra. Decir te amo, son palabras poderosas y significativas. Cuando las dices, sinceramente, transmites tus sentimientos más profundos hacia la otra persona. Elogiar y admirar es expresar cómo te sientes realmente acerca de la persona amada. Puede fortalecer aún más el vínculo entre ustedes. Destaca las cualidades que más te atraen y admiras en ella. Expresar gratitud hacia tu pareja, por las cosas que hacen por ti, y por estar a tu lado, es una forma de demostrarles cuánto valoras su presencia en tu vida. Mencionar momentos felices y memorables que habéis compartido juntos muestra que valoras esos momentos y que tienes un lugar especial para ellos en tu corazón. No subestimes el poder de unas simples palabras escritas. Envía mensajes de amor y cariño a tu pareja a lo largo del día para recordarle cuánto te importa. Recuerda que las palabras deben ser respaldadas por acciones coherentes y consistentes. Es importante demostrar el amor en todo lo que haces, tanto a través de las palabras como mediante gestos y acciones diarias. El amor es como un fuego que arde en nuestro interior, entregando calor y alegría a quienes lo comparten. Soy Jorge. Mil gracias de nuevo, mi bello y hermoso amigo. Deseo que tengas amor en tu vida. Gracias.